Estábamos pensando si prender el spray de arriba de agua para refrescarlos o no. ¿Qué dicen? ¿Vendría bien? ¡Qué calorcito! Bueno. Tanto que decían el verano, este es raro, no hay calor. Bueno, ahí llegó el calor. Es parte del ciclo. Hay que agradecer al Señor por el calor también. Y bueno, es lindo poder estar juntos, verles la cara, compartir esta mañana juntos este tiempo de adoración al Señor, también de estudio de su palabra. Bueno, estamos estudiando ya por varias semanas un tema que lo llamamos la iglesia que Dios está formando. Y es una serie que pensamos en compartir con ustedes en cuanto a la vida de cuerpo, en cuanto a diferentes aspectos de lo que hoy la iglesia debe ser. Y venimos hablando de que la iglesia está en proceso. La razón por la que en el título dijimos es la iglesia que Dios está formando es porque todavía no somos lo que Dios quiere que seamos. Creo que no tengo que convencerlos, todos lo saben, lo vemos todos los días. Estamos en crecimiento, pero hay algo que Dios quiere hacer con nosotros y Dios lo dejó en su palabra. Dios quiere formar algo en la iglesia que es imposible que el mundo lo entienda o el mundo lo viva. Es una vida de unidad y una relación tan profunda que no se compara con nada más. La Biblia usa muchas analogías, muchos ejemplos para decirnos lo que es una iglesia. La razón por la que usa muchos es porque ninguno de los ejemplos lo describe. Todos los ejemplos son partes de lo que es la iglesia. La iglesia a veces es descrita como una familia, a veces es descrita como una esposa, a veces es descrita como un cuerpo, a veces es descrita como un edificio. La iglesia tiene muchas formas en las que la Biblia nos explica cómo debemos entenderla. Y creo que hay muchas cosas que no entendemos todavía y que Dios está enseñándonoslas. Y por eso queríamos tomar este tiempo de estudio. En nuestro mundo han habido muchas personas que han soñado con una sociedad ideal. Si miran las noticias, justo en estos días, está en las noticias toda la situación que están pasando en Venezuela. Hace algunos años, cuando Chávez empezó su presidencia y muy claramente habló de sus objetivos y habló sobre el socialismo, él dijo que a través del socialismo él iba a traer el reino de Dios a la tierra. Esas fueron palabras textuales de Chávez. Hoy lo que está viviendo Venezuela es una vez más la desilusión de un ideal que lleva otra vez al fracaso y a la destrucción de una sociedad. ¿Cuál es el problema? El problema es el sistema, es el modelo. ¿Será que el capitalismo tiene la solución? ¿Que el socialismo es el problema? La verdad es que hemos visto el fracaso del capitalismo también. Y vos vas a Europa, ¿no es cierto? Y ves que la situación en Europa crea una inestabilidad mundial también. El problema no es el sistema, el problema es el corazón de los hombres, que corrompen todos los sistemas. Mucha gente ha soñado con sociedades ideales, pero son solo utopías. Son sueños que nunca se van a realizar. Pero hubo una vez en la que existió un grupo de personas, una comunidad preciosa, que no era perfecta, porque tiene muchas cosas que Dios hizo y transformó y cambió, pero que son cosas que las sociedades desean y nunca alcanzan. Esta comunidad, hace 2000 años, de miles de personas, lograron vivir una relación de unidad profunda, real, auténtica. Lograron vivir en un amor de entrega y una comunión que incluía todas las cosas. Esta sociedad logró vivir un estado en el que el egoísmo desaparecía y daba lugar al amor servicial.
donde esta comunidad disfrutó de todo un grupo enorme de miles de personas que se entregaban por el bien de su prójimo. Y estoy hablando del nacimiento de la iglesia en Jerusalén. Y quiero que abramos la Biblia en Hechos capítulo 4, porque estas historias se escribieron para que nosotros entendamos el ADN del cristianismo. Cuando Lucas escribió el libro de los Hechos, él lo escribió como un libro de apologética, un libro de defensa, para que lo lean los creyentes y los no creyentes, para que tanto creyentes como no creyentes entiendan la esencia de lo que es verdaderamente el cristianismo. Y para hacerlo, Lucas eligió unas cuantas historias. Él no nos contó todos los detalles, eligió unos cuantos personajes para que nosotros tengamos una idea, una perspectiva de cómo fue ese inicio precioso de la historia del cristianismo y esa primera comunidad de creyentes en la ciudad de Jerusalén. La razón por la que Lucas lo escribe es para defender al cristianismo de muchas falsas acusaciones que se hacían ahí afuera, pero también para darle a los cristianos en el mundo entero una herramienta para entender cómo tiene que ser la iglesia. Cuando nosotros leemos la historia de la iglesia en Jerusalén, tenemos que leer la historia de lo que Dios espera hacer en nuestra iglesia, de lo que Dios desea para todas las iglesias. No, la iglesia de Jerusalén, digo de nuevo, no es una iglesia perfecta. Vamos a leer en el capítulo 4 al final, el pasaje en esta mañana, y cuando lees el capítulo 5, te das cuenta que en la iglesia hay pecado también. En el capítulo 5 está la primera historia de disciplina en la iglesia. Y la disciplina en la iglesia va a ser dura. Dios mismo va a disciplinar a un matrimonio matándolos por su pecado. Hay situaciones difíciles. En el capítulo 6 vamos a ver murmuración adentro de la iglesia de Jerusalén. Pero aunque es una iglesia lejos de ser perfecta, esta iglesia tiene la esencia, tiene el corazón de lo que puede hacer a una comunidad vivir una realidad que el mundo jamás va a poder vivir. Y lo puede vivir porque esta iglesia tiene un corazón distinto y puede amar realmente, cosa que el mundo no puede hacer. Así que vamos a leer el pasaje. El pasaje está en Hechos capítulo 4, versículo 32. Solo vamos a leer del 32 al 37. Perdón, antes de leer el pasaje les recuerdo cómo viene la historia. ¿Se acuerdan? En los primeros versículos Lucas introduce el libro y cuenta la ascensión de Cristo, y en el capítulo 2 cómo se inició la historia de la iglesia con el día de Pentecostés, la llegada del Espíritu Santo. A partir de ahí la iglesia empieza a hacer una revolución en la ciudad de Jerusalén. Miles de personas se convierten. Para este momento probablemente, dice en el capítulo 4, el versículo 4, que había 5.000 que se habían convertido, y cada día había más convirtiéndose. Toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada por este tema. Todos estaban hablando acerca de lo que estaba pasando con estas personas. Así que en el capítulo 4 leemos cómo Pedro y Juan entran al templo en Jerusalén y en la entrada sanan a un paralítico, y eso revoluciona todo de nuevo. Ellos se ponen a predicar de la resurrección de Cristo, y los líderes religiosos que hace 50 días habían matado a Jesús, ahora quieren matar a Pedro y a Juan. Están resentidos, están diciendo que estos hombres están alterando toda la ciudad, así que los aprisionan, les dicen que no prediquen más. Ellos dicen: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Así que al final los liberan. Mientras tanto la iglesia estaba reunida orando, y estos hombres ahora van a la iglesia, le dan las noticias de lo que Dios había hecho, y toda la iglesia alaba al Señor por el poder con el que Dios rescató a estos dos líderes. Y ahora la iglesia está confiada en el Señor, dando testimonio y predicando. Y eso es lo que pasó en los versículos anteriores. En el versículo 32 dice así: y la multitud de los que habían creído eran de un solo corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos.
Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Bueno, en esta serie donde estamos viendo las características de esta iglesia que Dios está formando, dijimos que la unidad es tal vez la característica central que queremos enfocar. Y hablamos de una iglesia unida, y ahora quiero hablar de una iglesia unida en sus finanzas. Vivimos en una época individualista, donde cada uno parece buscar sus propios intereses. Eso se fomenta en todos los ámbitos de nuestra sociedad y se infiltra en la vida de la iglesia. Y en la iglesia luchamos contra el individualismo todo el tiempo. Tal vez hay pocos temas donde se ve más el individualismo en nuestro tiempo que en este tema, más que en este tema de las finanzas. Cuando pensamos en el tema de las finanzas, parece que este es un tema intocable. Y bueno, es un tema que en nuestra iglesia no se habla mucho, la verdad, porque en nuestra iglesia vamos predicando pasajes consecutivos, así que predicamos el pasaje que toca, cuando toca. Pero todos los años hay un momento en el año, en enero, donde yo tomo algunas semanas para hablar del tema de finanzas. Bueno, este es el momento donde lo quiero compartir. Y lo quiero compartir en el contexto de lo que estamos viendo, de la vida de la iglesia como una unidad. El tema de las finanzas, como digo, es un tema que creemos que es una cuestión personal. Es una cuestión donde nadie se mete, es una cuestión donde se decide en familia o personalmente la forma en la que yo administro y vivo mi vida económica. Cuando leemos la historia que acabamos de leer, nos damos cuenta de que eso hace un cortocircuito con lo que fue un día la vida de la iglesia primitiva. Y de eso quiero que hablemos hoy, porque creo que lo que Dios hizo en ese momento es el patrón de lo que Dios quiere hacer con su pueblo en todas las épocas. No en la misma manera, con los mismos detalles, pero en el mismo sentir. Así que hoy vamos a hablar acerca de una iglesia unida en sus finanzas. Lo primero que el pasaje nos muestra es la definición de la unidad bíblica. La definición de la unidad bíblica, si ustedes tienen ahí para completar, pueden agregar ahí la palabrita definición, la definición de la unidad bíblica. Bueno, miren el versículo 32, cómo esta iglesia estaba y mostraba la unidad. La verdad es que el pasaje es parte de una historia más grande, porque tendrías que empezar a leer desde antes para darte cuenta que esta es una iglesia unida. Es unida, por ejemplo, en la oración. Esta iglesia, cuando escucha de lo que pasó con Pedro y Juan, todos están juntos orando a la mitad de la noche. Ellos viven las luchas, las presiones, el gozo del avance del evangelio, lo viven unidos. Y eso lo explica en los versículos anteriores. Pero en esta sección nos muestra una iglesia unida en el aspecto financiero. Y quiero mostrarte qué significa que esta iglesia estaba unida. Mirá cómo empieza el versículo 32. Dice: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Paremos ahí. Lucas acá nos dice que hay una multitud acá. En todo el Nuevo Testamento se usa 30 veces la palabra multitud. De las 30, 24 las usa Lucas. De las 24, 17 las usa en el libro de los Hechos. Lucas remarca un montón de veces en el libro de los Hechos lo asombroso que es la gran obra que Dios estaba haciendo. En este caso está hablando de una multitud que es parte de esta iglesia. ¿Qué tan grande era esta iglesia? Mira, la iglesia tenía unas pocas semanas de vida y la iglesia tenía miles de miembros. El primer día, con la predicación de Pedro, se convirtieron 3.000 y se bautizaron 3.000. En el versículo 4 de este capítulo ya les dije que dice que había 5.000. Un número de varones, primera dice los varones eran 5.000. Si tenés 5.000 varones, tenés que sumar las mujeres y los niños. Estás pensando en una iglesia, una mega iglesia la llamaríamos en nuestro tiempo. Una iglesia de 20.000 personas, 25.000 personas. Eso es lo que vos tenés que imaginarte. Entonces no son 5 que logran vivir la unidad real.
Estás hablando de un número muy, muy grande. La unidad no tiene que ver con cantidad, tiene que ver con características del grupo. Pero mirá la característica que nombra primero. Esta multitud es la multitud de los que habían creído. Esta gente no era gente que se había afiliado al club. No eran simpatizantes del cristianismo. Eran personas que auténticamente habían puesto su confianza en Cristo. La palabra ahí, creído, tendríamos que trazarla por el Nuevo Testamento, pero podríamos decirlo así. La misma gente que hacía unos meses o unas semanas habían gritado crucifíquele, ahora se habían arrepentido. Había crecido un dolor tal en su corazón, dice en el capítulo 2, que gritaron, ¿qué debemos hacer? Y Pedro les dijo que crean y se bauticen en el nombre del Señor Jesús. Y esa gente que antes no había hecho nada, había dejado que lo maten a Cristo, o que había gritado crucifíquenle, ahora esa gente tenía que públicamente decir, yo soy uno de los seguidores de Cristo. Tenían que bautizarse en nombre de Cristo y tenían que identificarse con este pueblo. Era cosa difícil. En la misma ciudad donde lo mataron a Jesús, ellos tenían que dar testimonio de ser hijos de Dios y ser discípulos de Cristo. Ellos creyeron realmente, y esa fe produjo en ellos lo que el Nuevo Testamento nos dice, produjo el nuevo nacimiento. Al haber creído, Dios los transformó. Esta es gente que es pecadora, como todos los demás, pero algo pasó. En ese momento donde ellos se dieron cuenta que Cristo era el Mesías, se arrepintieron de sus pecados y clamaron a Dios, Dios les dio un nuevo corazón. Dios le hizo nacer de nuevo, y al transformarles, ahora en su corazón, ellos tienen el ADN de un hijo de Dios. Ellos están unidos a sus hermanos. Ellos están sujetos a Dios. Ellos quieren obedecer a Dios. Dios les transformó. Esta es la multitud de los que habían creído. La iglesia real está compuesta por las personas que han creído. No son las personas que simpatizan con la fe cristiana. No son personas que suponen que los hechos cristianos son verdad, sino que son personas que han puesto toda su confianza en esta verdad. Han confiado su alma a la persona de Cristo para que les salve, y ahora se han convertido en seguidores de Cristo. Toda esta multitud de los que habían creído, entonces, mira la característica, dice, era de un corazón y un alma. Usa dos palabras que muchas veces se usan como sinónimos. La palabra corazón no se refiere solo al órgano que late, ¿no es cierto? Está hablando, bíblicamente a veces se habla de los pensamientos o de los sentimientos. El alma es todo el ser interior, intelecto, emoción y voluntad, todo lo que uno es internamente. Pero fíjate estas dos cosas que se dicen que ellos son de un solo corazón y una misma alma. Hay una unidad en esta iglesia que se describe con las palabras más gráficas que se usarían en el lenguaje griego. En el griego, filósofos de la historia de Grecia usaron estos términos. Por ejemplo, déjenme buscar, que acá yo había anotado dos conceptos. Sí, acá, por ejemplo, en la filosofía griega se decía la frase, dos amigos, un alma. O Aristóteles dijo que un amigo, la definición de lo que es un amigo, es un alma viviendo en dos cuerpos. En la filosofía griega, la idea de unidad, que por ejemplo se habla acá en el concepto de un amigo, se usaba este término de alma. Un alma entre los dos. Dos personas, un solo alma. La idea es que se unen todos los aspectos de estas personas. Se unen los pensamientos, los sentimientos, los criterios, las metas. La vida entera está unida como si fuese a ser uno solo. Un solo hombre. Todo este grupo. Ahora vos imaginate, volvé a hacerte la imagen. Estas son 20.000 personas que Lucas está diciendo que se convirtieron, creyeron y que vivían como si fuese a ser un solo hombre,
un solo corazón, una misma alma, una sola persona, son estas 25.000 personas. No habría una forma más gráfica o fuerte que decirlo en el idioma griego que esto. Esto se usa muchas veces en el Nuevo Testamento. Una clásica está en 1 Corintios capítulo 1. Cuando Pablo le dice a la iglesia de Corinto que él les ruega que sean de un mismo sentir. Y usa esta idea ahí en 1 Corintios 1:10, dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que ya no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Evidentemente, lo que había sido realidad para Jerusalén, ni bien nació como iglesia, ya no era verdad para Corinto. Ahora Corinto necesita ser exhortado y decirle: miren, esto es como debe ser. La vida de la iglesia no está bien. No importa que ustedes tengan grandes dones, porque en Corinto se gloriaban de los grandes dones que tenían. Se gloriaban de los grandes maestros que tenían. Y Pablo le dice: lo importante en esta iglesia, la exhortación que yo les quiero dar, es que sean uno. Y el problema de Corinto eran las divisiones. Había partidismo, había grupos que hablaban de que uno era el mejor y otros que otro era el mejor. No se esperaban cuando participaban de la cena del Señor. Cada uno iba y pensaba en sí mismo y no pensaba en su prójimo. Esa era la vida de Corinto. Y Pablo arranca el libro diciéndole esas palabras: yo les ruego que no haya divisiones, sino que estén perfectamente unidos. Ese es el sentir de Dios para nuestra iglesia también. Cuando Dios mira la IBM San Justo, la exhortación de Dios para nuestra iglesia es que lleguemos a un punto de unidad donde seamos como un solo hombre, un solo alma, un solo corazón. Y Pablo usa otras palabras, dice: una misma mente, un mismo parecer, perfectamente unidos. Bueno, esta era la realidad de esta iglesia. Y esta realidad no era una realidad teórica. Era una realidad que afectaba la vida práctica de estas personas y tocaba las cosas más delicadas. Tocaba las posesiones de estas personas. Unidos perfectamente, ¿qué significa? En la misma definición de lo que significa unidad, mirá en el versículo 32. Una multitud habían creído de un solo corazón y un alma. Y mirá, sigue. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Ustedes saben que los que promueven el socialismo usan versículos como este para decir que Cristo era socialista y los primeros creyentes eran socialistas. Este versículo así lo dice, pero quiero que te des cuenta de algunos detalles. En todas las expresiones que leemos en el versículo 32 y más adelante, todas nos muestran que esto no era algo forzado. No es que el gobierno le quitó las propiedades a todos y ahora hizo que todo sea de todos. La propiedad privada no desapareció. De otra manera, nadie podría haber vendido su propiedad. No, la gente tenía sus propiedades. En ningún momento vos ves una presión o una obligación de hacer nada de esto. Es más, en el capítulo 5 vemos un problema. Hay una pareja que va a venir con mentiras a decir, querían aparentar que vivían la generosidad auténtica. Ellos veían a la iglesia vivir la generosidad y ellos querían mostrar de que ellos también eran como los demás, pero era fingida, era falsa. Y se mostró que era falsa porque ellos no dieron todo, dieron solo parte y guardaron otra parte. Y lo que Pedro le dice es, ¿estaban obligados a darlo? No estaban obligados a darlo. Si ustedes se querían quedar todo, se podían quedar todo. O sea, en el sistema de la iglesia primitiva, nadie estaba obligado a dar todas sus posesiones, ¿no? No era un sistema administrado por el gobierno, sino que era una realidad movida internamente por los corazones de estos creyentes. Estos creyentes querían vivir esa relación de unidad y por eso todo lo que tenían lo vivían en esa comunidad. Entonces, ves estos detalles. Esto de ninguna manera es socialismo. ¿Y qué es esto? Bueno, lo que dice el versículo es que ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía. Esta idea de decir que algo es suyo propio tiene que ver con la forma en la que estas personas veían sus bienes.
estas personas no perdieron sus bienes, estas personas no dejaron de cuidar y administrar sus bienes, sino que lo que está diciendo el pasaje es que había una manera en la que ellos veían sus bienes. Ellos no veían sus bienes como una propiedad exclusiva que se usaría simplemente para sus fines personales. Ellos veían sus bienes abiertos a una comunidad para servir a esa comunidad y lograr los fines de esa comunidad. Sus bienes, ellos los administraban, porque la palabra que sigue dice, no decían ser suyo propio nada de lo que poseían. La palabra poseían ahí, la palabra poseer, es una palabra poco frecuente, pero que tiene la idea de ser un administrador de algo. Entonces, ¿qué tenían en la mente estas personas? Todos estos creyentes de esa primera iglesia tenían esto en mente. Yo soy un administrador. Todo lo que Dios me ha dado, yo voy a rendir cuenta por cada cosa que Dios me ha dado. Pero esas cosas que Dios me ha dado no están enfocadas en mí, sino que ahora la unidad que representa esta iglesia enfoca todo en ese bien común. El bien común de este grupo es el fin por el que yo tengo estos recursos. Bueno, dicho de otra manera, vamos a ver ejemplos más adelante, pero acá vas a ver un ejemplo de un hombre que tiene una propiedad, que va a ir, la va a vender y la va a dar para una necesidad específica que había. Pero no todos vendieron sus propiedades, pero todos tenían el mismo sentir hacia sus propiedades. ¿Y cuál era el sentir? Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. La persona no se desprendía de su bien, él seguía siendo el administrador de su bien, pero ese bien que él administraba no era suyo propio, no era de su uso exclusivo y no era para sus propios fines simplemente. Y fíjate, no decía ser suyo propio nada de lo que poseía, nada de lo que poseía. Esto nada significa nada. Todo lo que vos tenés. Esto es un concepto que rompe y hace cortocircuito con un sistema que está basado en el egoísmo, que está basado, ¿no es cierto?, en cada persona buscando sus propios intereses. La sociedad que Dios creó, la comunidad de la iglesia, lo que cada iglesia local debe ser, es una iglesia unida en sus finanzas. Unida en sus finanzas significa cada creyente, cada persona que ha creído, que ha sido salvada, que vive la vida de cuerpo, tiene que ver todo lo que posee a la luz de una comunidad y no de forma personal. Esta es la definición de unidad. Vos no podés pensar que estás viviendo la unidad auténtica del pueblo de Dios, tal como Dios la describió, si este no es el sentir y el pensar de tu corazón. Esto es lo que Pablo va a exhortar a los corintios. Esto es lo que Dios nos está exhortando hoy a nosotros. Esto es lo que debemos vivir. Debemos vivir esta vida. Esto puede tener muchas formas en las que se vive. Yo me acuerdo, por ejemplo, una persona que en un momento me hizo este comentario. Me dijo, cuando llegué a la iglesia, una de las cosas que me sorprendió es ver cómo se prestan los autos. Eso nadie lo hace. El auto es algo delicado, ¿no es cierto? Es algo que es costoso, es algo que tiene mucho, un riesgo alto. Y entonces yo veo que en la iglesia, por ejemplo, hace falta ir a buscar a un hermano, ¿no es cierto? Y viene y le presta el auto a la persona para que vaya y lo haga. ¿De dónde viene ese pensamiento? Bueno, quiero contarles. Yo tuve una bendición. Tuve la bendición de crecer en una familia donde yo vi cosas que tal vez no las podría haber definido. Tal vez no me dieron el curso detallado de cómo funcionaba, pero para mí fueron naturales. Una de estas cosas fue, por ejemplo, el uso del auto, el uso de la casa, el uso de las cosas, ¿no es cierto?, que uno tiene.
para mí eso era la regla, así se vivía la vida cristiana. Se vivía una vida abierta con lo que uno tenía, lo que uno tiene. Uno es administrador, uno no puede decir, bueno, que le pase lo que pase a mi auto. No, porque me lo dio el Señor. Pero esa administración tiene como fin no mis intereses personales, sino el bien de una comunidad de fe, de esos creyentes que están creciendo, a los que el Señor me ha llamado a servir y para los cuales Dios me ha dado los recursos que tengo. Entonces, bueno, acá hay un detalle importante para los papás. Sus hijos van a imitar mucho más de lo que van a escuchar. Enseñarle a un hijo a vivir esta vida de unidad con la iglesia, una unidad financiera, una unidad donde uno puede no considerar suyo nada de lo que posee, se forma a través del ejemplo, se forma mostrándoselo en la vida práctica. Puedes decir, menos mal que no tengo auto, pero no es auto solamente, es todo lo que posees, ¿no? Todo lo que vos tenés. Este es el llamado del Señor a su iglesia. Primer principio entonces, la definición de la unidad bíblica. Segundo, vamos a ver el resultado de la unidad bíblica. ¿Por qué debemos vivir esta vida a este nivel? No podemos vivir una vida con un compromiso menor. No podemos ser solamente hermanos de domingo. No podemos saludarnos con un rostro sonriente y decirle voy a orar por tus necesidades. No podríamos vivir esa forma de vida cristiana. La respuesta es no. No hay opción. Porque las cosas más importantes de la vida cristiana suceden a ese nivel de compromiso y de unidad dentro de la iglesia. Fíjense el resultado de esa unidad. Versículo 33 dice así: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Fíjate esto. Lo que Lucas está diciendo es, por un lado, vos tenías a la iglesia viviendo la realidad, no la teoría, la realidad de una unidad profunda que se veía en la forma en la que administraban sus bienes. Esa forma de administración mostraba la unidad que ellos tenían. A la misma vez, lo que tenés es a hombres que fueron puestos por Dios para tener una función especial, los apóstoles, que están predicando con gran poder. Ese sentido no solamente muestra las señales y los milagros que sucedían, sino el resultado. Había grandes conversiones por medio del ministerio de estos hombres. ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro? Tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver. Porque la vida de amor verdadero es lo que va a respaldar el mensaje del Evangelio que se va a predicar en una ciudad que está observando cómo viven estos creyentes. Entonces, estos creyentes están viviendo ese amor y esa unidad. Los apóstoles están predicando. No nos sorprende que hay gran impacto, hay gran fruto. ¿O no dijo el Señor: así conocerán todos sus discípulos, que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros? Entonces, ¿por qué debemos vivir la vida de unidad real? ¿Por qué no hay opción? ¿Por qué tenemos que vivir una integración en todos los aspectos de nuestra vida, aún en el aspecto económico? ¿Por qué deberíamos vivirlo? Es simple, porque la misión de nuestra iglesia depende de ese hecho. El impacto que nuestra iglesia pueda tener en el mundo depende de que vivamos la vida de amor verdadero, una vida tal como describe. Entonces sería el primer resultado, era el resultado del testimonio de esta iglesia. Y en segundo lugar, mirá podríamos, te señalo un par de cositas. Estos apóstoles, su mensaje y su predicación giraba alrededor de un solo tema, y es la resurrección del Señor Jesús. ¿Por qué predicaban sobre la resurrección del Señor Jesús? Este es el corazón del Evangelio. De este punto depende todo el Evangelio. Mira, todo el cristianismo se levanta o cae sobre este solo principio. Si Jesús no resucitó, no vengas a esta iglesia. El cristianismo es una farsa. No te sirve de nada todo lo que yo estoy diciendo, no te ayuda en tu vida. La fe no ayuda a nadie, la verdad ayuda. Y si lo que yo estoy predicando es mentiras, entonces no tiene ningún sentido nada de seguir a Cristo. Todo el cristianismo se desborona. Pero si Cristo resucitó realmente, entonces vos no tenés opción.
Ese que resucitó un día va a ser tu juez. Ese que resucitó respaldó todo su mensaje. Lo que dijo es verdad. Él es Dios hecho carne. Y yo no tengo escapatoria más que aceptar a este Dios hecho carne como mi Señor y Salvador. La gente que estaba ahí en Jerusalén en este momento, escuchando a los apóstoles predicar de la resurrección, ellos habían participado de esos eventos. O sea, Jesús había resucitado 5 semanas antes. O sea, ahí nomás. Esta gente que está escuchando a los apóstoles predicar de la resurrección, no es que le están contando algo extravagante. Le están contando algo que ellos ya sabían. Porque muchos lo habían dicho. Jesús no se le apareció a una sola persona, se le apareció a cientos de personas. La gente lo sabía, pero no era suficiente que lo sepan. Dios le dio a estos hombres señales innegables, grandes milagros, para confirmar de que el mensaje de la resurrección era real. Para que no quede ninguna excusa. Y quiero decirte, si vos estás acá hoy y todavía no has rendido tu vida a Cristo, si todavía no has quebrado tu orgullo y tu vida independiente para arrepentirte de tus pecados, para seguir a Cristo, no tenés excusa, porque Dios ha dado suficientes evidencias. Su mensaje ha sido respaldado por suficientes testimonios y evidencia de que Cristo sí resucitó. Y si Él resucitó, entonces esta es la verdad. Es la única verdad. Jesús es el único camino que puede salvarte. Es tu única esperanza. Entonces, ellos predicaban la resurrección y abundante gracia era sobre todos ellos. El versículo 34 muestra el segundo resultado y mirá lo que dice. Así que, ya que ellos vivían esa unidad real, esa unidad que se mostraba en la participación de sus bienes, ya que ellos vivían de esa manera, entonces, segundo resultado, no había entre ellos ningún necesitado. Ahí la palabra necesitado tiene que ver con una persona que no tiene para sus necesidades básicas y que no puede hacer nada para suplirlas. La Biblia de ninguna manera promueve la vagancia y la pereza. La Biblia dice que el que no trabaja no debe comer. Pero hay ocasiones en las que la iglesia debe cuidar de necesitados. Personas que por diferentes razones no pueden generar esos recursos y entonces la iglesia los suple. Y eso es lo que pasó. En la iglesia no había ni un solo necesitado. ¿Por qué? ¿Por qué no había necesitados? Y esto está relacionado con lo que dijo antes. Porque todos los que poseían heredades o casas, y acá mira esto. ¿Saben que cuando nació la iglesia no estaba compuesta principalmente de gente rica? Yo no tengo nada contra las iglesias de gente rica, porque yo conozco iglesias preciosas que aman al Señor y que el Señor les ha dado muchos recursos. Muchos recursos. No es un pecado tener recursos, todo lo contrario, o sea, es la gracia de Dios mostrada en esa manera. Pero, como regla general, a través de la historia, y especialmente en los primeros años de la vida de la iglesia estaba compuesta por gente pobre. Esta era la regla. La excepción era alguno que no era pobre. Pero en general, los que eran parte de las iglesias eran pobres, muy pobres. Eran pobres porque ya eran pobres cuando escucharon el Evangelio y muchos eran pobres porque quedaron pobres después de creer en Cristo y quedar como los traidores y los echaban de sus trabajos y entonces quedaron pobres. Pero en las iglesias había muchos pobres. En Jerusalén había muchos pobres. Llegó un momento en la iglesia de Jerusalén, en el año 42 después de Cristo, o sea, 10 años después de lo que estamos leyendo, 10 años más adelante, que la iglesia de Jerusalén estaba tan empobrecida que todas las iglesias de otras regiones decidieron juntar un dinero y mandarlo con Pablo y otros hombres a ayudar a la situación. Era tremenda, horrible. Gente indigente estaba mandando ofrendas para la gente de Jerusalén. Imagínense el estado en el que estaban. La iglesia de Jerusalén, como muchas iglesias, era gente pobre. Yo he hablado con fundadores de iglesias, o me acuerdo de una charla con uno, que estábamos hablando de este tema, y yo le decía, mirá, no te sorprendas de que vos mirás tu congregación y el 80% es gente sumamente pobre. Esa es la norma. Sería extraño que no fuese así, porque Dios eligió a los pobres para que sean ricos en fe y herederos del reino que Él ha prometido a los que le aman.
Entonces, la pobreza, vista de esta manera, es el canal por el cual Dios trae el evangelio a personas que están inclinados a la dependencia. Entonces, había muchos pobres, pero no todos eran pobres. Había gente con dinero en la iglesia primitiva. En este caso, fíjate, había gente que tenía casas o heredades. Tanto la palabra heredades como casas está en plural acá. Y está en plural significando de que estas personas tenían varias propiedades, probablemente, o varias casas. La palabra heredad se refiere a campos. La palabra casas, casas, habitaciones. Entonces, lo que tenés es este es el cuadro que tenés que hacerte. En la iglesia de Jerusalén, la mayoría son pobres. Hay algunos que tienen muchos recursos. En otro sentido, tienen varias propiedades. Todos, pobres y ricos, tienen el mismo sentir. Nada es nuestro. Todo es del Señor. Y todo está a disposición para poder servir y poder lograr los objetivos a los cuales el Señor nos ha llamado. Nada es nuestro. Todos tenían este sentir. Los ricos, aparte de tener el sentir, tenían propiedades. Entonces los ricos a veces vendían estas propiedades para poder dar. Y esto es lo que pasó acá. Dice, las vendían y traían el precio de lo vendido. El dinero que juntaron por la venta y lo ponían a los pies de los apóstoles. Esto es algo también que nos llama la atención. En esta vida compartida, en esta iglesia donde financieramente son uno, en esta iglesia donde la necesidad del grupo es la necesidad de todos y todos tienen todos sus bienes a disposición para poder servir, en esa iglesia los que están dirigiendo todo son los apóstoles. ¿Por qué los apóstoles? Bueno, ellos son los que el Señor Jesús designó para dar la palabra de autoridad para la iglesia. Es natural. No hay otro cuerpo de liderazgo en la iglesia, solo hay apóstoles. Muy pronto en la iglesia de Jerusalén van a surgir otros cuerpos de liderazgo. Van a surgir los diáconos y después van a surgir los ancianos. Y cuando llegue el concilio de Jerusalén, tenés ancianos, diáconos, apóstoles y toda la iglesia. Tenés todos esos grupos bien identificados en pocos años. Pero en este momento, recién acaba de nacer la iglesia, los únicos líderes de la iglesia son los apóstoles. Para aclarar, yo no soy ningún apóstol. No hay apóstoles en nuestro tiempo, pero hay autoridad en nuestro tiempo. Y la vida del cuerpo es dirigida por Cristo a través del Espíritu Santo y su palabra, que es administrada y enseñada por hombres que Él puso para cumplir esa función. Entonces, en nuestro tiempo, los ancianos y pastores son personas que llevan esa carga y esa responsabilidad. Entonces la vida económica y aún la generosidad de la iglesia no es algo independiente, es algo colectivo. La generosidad de la iglesia es administrada. Eso no quiere decir que si vos querés ofrendar, tenés que mandar un WhatsApp para preguntarme si podés hacerlo. Vos podés hacer lo que el Señor ponga en tu corazón hacer, con el dinero que el Señor te dio. Pero, como regla general, no debe ser visto como algo independiente. Es algo colectivo. El cuerpo de la iglesia vela y el cuerpo de la iglesia está organizado y está liderado. Y así debe ser visto la vida financiera, aún la generosidad. Entonces lo traían a los pies de los apóstoles y estos lo repartían a cada uno según su necesidad. Fíjate que no había una redistribución equitativa, no es que decían, bueno, todos reciben lo mismo, sino que lo que se hacían era suplir necesidades. Y de acuerdo a la necesidad, se daba para suplir esa necesidad específica. Las necesidades cambian y esto era lo que había que evaluar y decidir. Al principio lo hicieron los apóstoles. Llegó un momento donde ya no lo podían hacer más. En el capítulo 6, un capítulo más adelante, ellos dijeron, ya no lo podemos hacer más. Nombren 7 de ustedes, 7 hombres que tengan todas estas características para que ellos lo hagan. La iglesia se organizó para que todos reciban para sus necesidades. Esta es la forma práctica en la que funcionó. Y el resultado entonces, cuando la iglesia vivía unidad financiera, ¿cuál era el resultado? Testimonio, un evangelio que salía, un impacto en la ciudad y se suplían las necesidades y no había ningún necesitado. Este fue el diseño de Dios desde el principio. En Deuteronomio, cuando Dios le dio las leyes a Israel de cómo vivir la vida económica como nación, le dijo que si ellos vivían esa vida económica no iba a haber ningún necesitado. Claro, Israel fue rebelde,
la avaricia del corazón no lo permitió, pero la iglesia al fin vivió ese diseño de Dios, que no haya necesitados. Y eso es lo que ya lo hablamos hace algunos meses cuando hablamos del ministerio de ayuda, cuando comenzó nuestra iglesia. Esa es la meta. Nuestra iglesia no debe haber necesitados. Bueno, ese fue el resultado. En tercer lugar, vemos el ejemplo de la unidad bíblica. El ejemplo de la unidad bíblica. Así que ahora Lucas lo que va a hacer es darnos un ejemplo concreto. Porque es fácil hablar de todos, de la multitud, ¿no es cierto? Pero acá no quiere que vos te quedes con eso, que lo veas como algo individual, algo personal. Gente hacía cosas en base a esto y te lo muestra en el ejemplo de un hombre. Un hombre que acá Lucas lo va a presentar, lo va a introducir en la narrativa, lo introduce como en una forma muy secundaria y por arriba, contándonos un solo detalle, pero este personaje se va a convertir en un protagonista principal en la historia de Hechos. Este personaje se va a convertir en una de las principales figuras del libro de los Hechos. Este hombre llamado Bernabé. Lucas tiene esta costumbre, tanto en los evangelios, en el evangelio de Lucas como en Hechos, cuando nos quiere presentar un personaje, te lo introduce con algo relativamente simple y superficial, y después te lo va haciendo crecer y mostrándote el impacto y la influencia que este personaje tiene. Así que este Bernabé que menciona acá es el Bernabé que vos conocés. Es el Bernabé que fue el compañero de Pablo. Este Bernabé que aparece acá es el hombre que cuando Pablo recién se había convertido y todos le tenían miedo porque no le creían, no sabían si se había convertido de verdad o no, Bernabé fue el que lo buscó y lo trajo y se lo mostró a los apóstoles. Bernabé fue el que lo fue a buscar a Pablo y lo trajo a Antioquía, y ahí comenzó ese ministerio. Bernabé acompañó a Pablo en sus viajes misioneros y fue un apoyo y un sostén invalorable para el ministerio de Pablo. En todos esos años Bernabé ganó mucho respeto de las iglesias lo amaban a Bernabé, lo respetaban grandemente, porque era un hombre de un carácter íntegro, una vida profunda, un amor evidente, y él vivía de acuerdo a su nombre, porque su nombre, bueno, acá dice en el versículo 36 que José era, pero este José le cambiaron el nombre, le pusieron un sobrenombre. Viste que siempre hay algún amigo que le gusta poner sobrenombres y parece que es un experto en sobrenombres porque te saca algún defecto, te saca algo, ¿no es cierto? Y te puso el sobrenombre con eso. Bueno, acá los apóstoles le pusieron a Bernabé o a José un sobrenombre que no estaba basado en un defecto, sino una característica de su personalidad. La palabra Bernabé está dividida en dos, que es hijo de, y la segunda palabra, Nabé, literalmente podría significar profeta. Ese es el uso más frecuente de la palabra, hijo de profeta podría ser, pero por la definición que aparece más adelante, ya nos dice a qué se está refiriendo esa segunda expresión. No tiene que ver con el profeta, tiene que ver con la consolación, porque dice, el nombre era Bernabé, que traducido es, y acá te lo traduce Lucas, porque Bernabé es un nombre hebreo. Y las personas, Lucas le está escribiendo a gentiles que no saben hebreo, entonces le va a dar la traducción en griego. La traducción en griego es hijo de consolación. Así que acá tenés a Bernabé. Bernabé, en este momento, se acababa de convertir. ¿Cómo sé que se acaba de convertir? Bueno, es fácil. No es uno de los 12. No estuvo en el tiempo con el Señor, no estaba con los 120, no era parte de ese gran grupo. La imagen que nos tenemos que hacer es que Bernabé se convirtió unas pocas semanas o unos pocos días antes, el día de Pentecostés, o días posteriores. Recién convertido era Bernabé en este punto. Nos dice dos datos más, no sabemos mucho más de Bernabé, pero nos dice que él era levita. ¿Qué es un levita? Era de la tribu de Leví. ¿Y por qué es importante que él es un levita? Hay características de los levitas. El levita, por ejemplo, era parte de un grupo que fue designado para el servicio en el templo. Entonces, él por nacimiento era un siervo que
había sido designado por Dios para hacer tareas simples en el templo. Así que él no vivía en Jerusalén. Él no solía hacer estas tareas. Pero al venir a Jerusalén, él estaba habilitado por su descendencia a convertirse en esto. Él era un levita. ¿De dónde era? Era natural de Chipre. Chipre es una isla, la isla más importante del Mediterráneo, y él nació, vivió y creció allá. No nos sorprende que sea de Chipre, porque en Chipre había una de las comunidades más grandes de judíos fuera de Israel. Había judíos desparramados por todos lados. En Chipre había un montón de judíos. Entonces acá tenés un judío, levita, que vivía en Chipre, pero que estaba en Jerusalén. ¿Por qué estaba en Jerusalén? Bueno, te puedes hacer la imagen. Él vino para la fiesta de Pentecostés. Cuando estaba ahí en Jerusalén, predican el evangelio, se convierte. Y entonces, ¿qué hace él? Dice el versículo, este hombre, como tenía una heredad, mira, él tenía una heredad. Probablemente él no es un hombre demasiado rico, pero tiene una propiedad. Si él tiene una propiedad, ¿dónde queda la propiedad de él? Es en Chipre su propiedad, porque él es de allá. Pero él la vende y le da el dinero a los apóstoles. Hacete esta imagen. En Jerusalén, él no es el único de Chipre. Tal vez hay otros de Chipre y otros compañeros, y de repente él no vuelve a Chipre, él se quiere quedar ahí. Él creyó en el evangelio, él es ahora parte de esta comunidad de fe, y él abraza todo esto, y lo que él hace, le vende su propiedad a otro, agarra ese dinero y se lo da a los apóstoles. Después, Bernabé se convierte en misionero. Él sale a la obra y deja atrás todo, ¿no es cierto? Y vive para la obra. Este patrón es un patrón bastante frecuente en la historia de la iglesia. Hombres que son llamados a la obra, lo que hacen antes de salir a la obra es, venden todo, lo dan a los pobres y se entregan a la obra del ministerio. Si vos lees la historia de la iglesia, grandes hombres de gran impacto en el mundo, no sé, me ocurre a Agustín de Hipona, Orígenes, hombres así, siguieron este mismo patrón. Ni bien se convirtieron, deciden vender todo y dedicarse a la obra del Señor. Esto no es que tiene que ser la norma, pero sí hay un requisito para los líderes. Nadie puede servir al Señor y a las riquezas. Nadie puede servir a dos señores. Por eso este patrón es tan natural. Por eso estas personas están tan libres de hacer esto. Ellos ahora no tienen ningún otro interés ni objetivo en la vida más que servir a los intereses de su amo. Y lo hacen dejando atrás todos sus recursos. Muchas veces los misioneros y pastores no son personas que no servían para nada y por eso se encontraron algo para hacer en la obra del Señor. Usualmente son personas que podrían haber tenido la posibilidad de hacer grandes recursos. A veces son personas con mucho talento, mucha capacidad, que podrían haber seguido carreras u oficios que podrían haber dado mucho dinero. O a veces son personas que dejaron intencionalmente todo el dinero que ya tenían para dedicarse a la obra. Así era Bernabé, él dejó todo para dedicarse a la obra. Y acá quiero decir algo entre paréntesis. La vida de unidad financiera en el cuerpo de Cristo es un requisito para toda la iglesia, así debemos vivir todos. Pero si el Señor te ha llamado a vivir una vida consagrada a Él, como un líder, como un pastor, anciano o misionero, entonces vos tenés que ser el modelo o el ejemplo para la iglesia de lo que significa vivir esa vida. No quiere decir que tenés que vender tu casa o no podés tener tu casa, pero quiere decir que vos tenés la misma actitud que se describe acá y que no te ataría el hacerlo para poder servir al Señor. Tu vida tiene un solo amo, un solo objetivo, y entonces todos tus bienes están dados para ese objetivo. Esta es la gran diferencia con el socialismo, ¿no? Donde sus líderes no viven la misma realidad que el pueblo al quien ellos lideran. Así que este es el ejemplo de este hombre que lo que hizo entonces, él tenía una heredad y la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Por qué lo hizo?
Bueno, no nos dice todos los detalles. Nos dice antes que los apóstoles repartían de acuerdo a necesidades. Puede ser que había una necesidad inmediata, inminente, que había que suplir, y este hombre pensó, bueno, yo lo voy a hacer, yo tengo mi propiedad, yo se lo puedo dar para que lo hagan de esa manera. Puede ser que eso fue lo que lo motivó. O puede ser el hecho de querer desprenderse de todo lo que le ataba para poder estar libre para servir al Señor. A partir de este momento, él empieza esa carrera de servicio al Señor y una vida de mucho fruto, invalorable fruto. El Señor decidió usar a Bernabé como el instrumento para levantar y traer al gran apóstol Pablo. Fue un sostén y un compañero para él tremendo. Bueno, así que la pregunta de esta mañana es: quisiera ser parte de una iglesia así. Quisiera ser parte de una iglesia así. Nuestra iglesia está en un proceso de formación. Nuestra iglesia está muy lejos de ser lo que debe ser. Y ustedes lo saben, los que son parte de nuestra iglesia. Ustedes ven mis propios pecados y miran alrededor y ven 1000 formas en las que nuestra iglesia tiene que crecer en unidad. Pero esto es lo que nuestra iglesia debe ser. Nuestra iglesia debe vivir este nivel de unidad en las partes más íntimas y delicadas de la vida, aún en la parte financiera. Bueno, vamos a terminar orando, ¿sí? Padre, cuando leemos esto, no lo leemos como el discurso político de un hombre que nos promete una utopía, que no puede lograr nada de todo lo que dice. Lo leemos como tu palabra santa, como tu verdad, como una historia real en la que tú lo hiciste en un pueblo. Señor, hazlo en nuestra iglesia. Permítenos vivir una unidad profunda, donde seamos como un solo hombre, un solo sentir, un solo pensar, una sola dirección, y donde eso se pueda reflejar aún en la forma en la que administramos nuestro dinero y nuestras posesiones, nuestros bienes. Señor, entendamos esa realidad. Mueve nuestro corazón, Señor. Tú eres el que nos salvó por tu gracia y eres el que produces el querer como el hacer. Pero te pedimos, Señor, que formes esto, que permitas que nuestra iglesia lo sea. Y, Señor, te pido que el mundo que observa pueda ver en nuestra iglesia una realidad que solamente tu Espíritu puede producir. Un amor real, Señor, una entrega mutua real. Te encomiendo esto a ti en el nombre de Jesús. Amén.